Desde las sombras de la psique humana hasta los rincones más oscuros de la sociedad, un solo nombre ha reinado supremo, tejiendo pesadillas que se sienten escalofriantemente reales. Stephen King. Más de 350 millones de libros vendidos, docenas de adaptaciones, un fenómeno cultural global. Pero, ¿y si les dijéramos que la verdadera historia detrás del Rey del Terror es mucho más compleja y perturbadora de lo que jamás imaginaron? ¿Y si sus más grandes éxitos no son solo producto de una imaginación brillante, sino el resultado de una conexión innegable con los miedos más profundos de la humanidad, una especie de canalización involuntaria de la locura colectiva que, en algunos momentos, lo llevó al borde de su propia destrucción? ¿Acaso Stephen King, con cada palabra, ha estado desenterrando secretos que la sociedad preferiría mantener ocultos, y su genialidad es, en realidad, una manifestación de fenómenos psicológicos y sociales tan poderosos que lo trascendieron, llevando incluso a polémicas éticas sobre la explotación del dolor ajeno? Esta noche, en un viaje sin precedentes, desvelaremos la enigmática trayectoria de un hombre que se convirtió en el oráculo de nuestras pesadillas. Bienvenidos una vez más. En esta ocasión nos extenderemos más de lo normal, esto es Historias Cruzadas, donde no nos conformamos con la superficie. Hoy, nos sumergimos en el universo de Stephen King. Olvídense de los mitos superficiales. Esto es una investigación forense de su vida, su obra, sus controversias más ásperas y su impacto trascendental. Prepárense, porque lo que van a descubrir sobre el rey y sobre ustedes mismos, los dejará sin aliento. Comenzamos este viaje al corazón de la oscuridad. Separemos por capítulos para cada etapa de su vida. Capítulo 1. La génesis del miedo, los orígenes arquetípicos. Para comprender el universo de King, debemos retroceder, no solo en el tiempo, sino en las profundidades de la psique infantil que forjó al hombre. En 1947, 21 de septiembre, Stephen Edwin King nace en Portland, Maine. Apenas tiene 2 años cuando su padre, Donald Edwin King, un exmarino mercante, abandona a la familia sin dejar rastro. La excusa fue salir a comprar cigarrillos. Nunca volvió. Haciendo un análisis psicológico, este abandono temprano es más que una anécdota, es una herida primordial. Desde la teoría del apego, esta ausencia interrumpe la formación de un apego seguro, pudiendo generar patrones de ansiedad, inseguridad y una búsqueda constante de completitud o figuras de autoridad. Para el psicoanálisis lacaniano, la ausencia del nombre del padre, la ley, la estructura, la figura simbólica que ordena el mundo, puede llevar a una disrupción en la estructuración psíquica, un vacío que King, quizás, llenó con la creación de universos alternos y figuras autoritarias, muchas veces malignas, en su ficción. Es el Randall Flagg de The Stand o el padre de El Resplandor, figuras que representan esa autoridad paterna distorsionada o ausente. En 1949, aproximadamente, el trauma olvidado y el subconsciente creativo. Con solo 2 años, Stephen King es testigo de la muerte de un amigo, un niño de su misma edad, arrollado por un tren. King no tiene recuerdos conscientes de este evento, su madre fue quien se lo relató años después. Dando un análisis científico, este olvido es un campo fértil para la especulación. Desde el punto de vista neurocientífico, el trauma severo en la primera infancia puede afectar la consolidación de la memoria debido a la inmadurez del hipocampo. Sin embargo, para el psicoanálisis, la represión es clave. Hagamos un análisis junguiano. Carl Jung hablaría del inconsciente colectivo y los arquetipos. ¿Pudo este trauma tan visceral, aunque reprimido, haber conectado a King con arquetipos universales de la muerte, la pérdida y la monstruosidad que habitan en el inconsciente colectivo de la humanidad? Muchos en foros de psicología y literatura se preguntan si este incidente no fue el catalizador que le dio a King un acceso privilegiado a ese lado oscuro de la psique. No es que le diera poderes, sino una sensibilidad extrema para ver y canalizar el horror inherente al ser humano. La pobreza, el miedo y la consumación literaria. A lo largo de la década de 1950, la familia King, su madre, su hermano David y él, se muda constantemente por varios estados, buscando trabajos y una vida estable que nunca encuentran del todo. Viven en la pobreza, a menudo en casas de remolque o pequeños apartamentos. La relevancia de la obra en la vida, esta precariedad y el nomadismo forzaron a King a observar a la gente común de los pequeños pueblos de América. El miedo a lo desconocido, a la desintegración familiar, a las amenazas ocultas en la comunidad, a la fragilidad de la vida rural. Todos estos elementos, centrales en obras como El misterio de Salem Slot, It, o La tienda de los deseos malignos, nacen de esta experiencia. Desde un análisis filosófico, la pobreza y la constante inestabilidad de la infancia de King pueden haber infundido una visión existencialista de la vida, una lucha constante por la supervivencia en un mundo a menudo hostil, donde el absurdo y la crueldad pueden surgir en cualquier momento. Sus personajes, a menudo, son individuos comunes lanzados a circunstancias extraordinarias, forzados a enfrentar la precariedad de su existencia. Capítulo 2. El ascenso y el pacto inesperado, de la oscuridad a la luz. De la penumbra de una infancia difícil, Stephen King emergió, no sin resistencia, hacia la luz de la fama, pero su verdadero contrato no fue con una editorial,
sino con el destino y con la mujer que se convertiría en su copiloto. Universidad, amor y primeros destellos. De 1966 a 1970, King asiste a la Universidad de Maine. Este periodo coincide con una época de gran efervescencia social en Estados Unidos, guerra de Vietnam, movimientos de derechos civiles, contracultura. Aunque King no fue un activista radical, el ambiente de cambio y desilusión social se filtraría en su obra. En este periodo conoce a Tabitha Spruce, una compañera escritora, su futura esposa y su crítica más feroz y honesta. Es la ancla que lo mantiene en tierra. Con un análisis psicológico, Tabitha no solo fue su amor, fue una figura de objeto estabilizadora en su vida, quizás compensando la ausencia paterna. Ella le proporcionó un apego seguro, esencial para su desarrollo personal y profesional. En muchos foros de fans, se debate que sin Tabitha, el universo King tal como lo conocemos, simplemente no existiría. También durante la universidad, escribe para el periódico estudiantil y publica sus primeros relatos en revistas pulp. Se gradúa con una licenciatura en inglés. El giro del destino, Carrie y la intervención de Tabitha. En 1973, Stephen King es un maestro de secundaria con un salario exiguo. Ha escrito las primeras páginas de Carrie, una novela sobre una chica con poderes telequinéticos. No le convence la historia, especialmente la perspectiva femenina, y la tira a la basura. Aquí radica uno de los mitos fundacionales de King. ¿Realmente la tiró por falta de fe, o fue un acto inconsciente de su subconsciente para probar la fortaleza de su destino, o la fe de Tabitha? La historia cuenta que Tabitha recuperó las hojas de la papelera, las leyó, y le dijo a Stephen, esto tiene potencial, tienes que terminarla. Este momento es un punto de inflexión. ¿Fue un acto de libre albedrío de King de tirar el manuscrito, o fue el destino operando a través de Tabitha para asegurarse de que Carrie viera la luz? Es un debate que resuena con la eterna discusión filosófica sobre si somos dueños de nuestro destino o meros peones en un juego mayor. En abril de 1974, Doubleday publica Carrie. Los derechos de edición en rústica se venden por $400,000 a New American Library, NAL, una suma inaudita para la época. La mitad va para King. De un día para otro, la vida de los King da un giro de 180 grados. Carrie resonó profundamente porque, más allá del terror, abordaba temas como el bullying escolar, el fanatismo religioso, la sexualidad reprimida y la alienación adolescente. Temas que, lamentablemente, siguen siendo universales y dolorosamente actuales. En ese momento, King capturó el zeitgeist de una generación de jóvenes que se sentían incomprendidos y oprimidos. Capítulo 3. La década oscura y los demonios, adicción, cine y conflictos. La fama, para Stephen King, no fue una bendición sin mezcla. Con ella llegaron los demonios de la adicción, una etapa turbulenta que, paradójicamente, alimentaría algunas de sus obras más icónicas y generaría sus mayores polémicas con Hollywood. De 1977 a 1987, el reinado del alcohol y otras sustancias. A lo largo de esta década, mientras su producción literaria se disparaba con obras como El Resplandor, 1977, The Stand, 1978, La Zona Muerta, 1979, Cuyo, 1981, It, 1986. King se sumerge en un pozo profundo de adicciones severas al alcohol y la cocaína. Él mismo confesó en su autobiografía On Writing que llegó a un punto en que no recuerda haber escrito algunas de estas novelas o cómo terminó ciertas páginas. Su día comenzaba con una lata de cerveza a las 7 de la mañana y terminaba con cocaína y más alcohol. La adicción es una enfermedad compleja del cerebro, donde los circuitos de recompensa se secuestran. Para King, la presión de la fama, la necesidad de seguir produciendo y quizás la búsqueda de un estado alterado para acceder a esas oscuridades creativas pudieron haberlo empujado al abuso. ¿Hasta qué punto la mente adicta busca un escape de la realidad o una inspiración artificial? Es una pregunta que los científicos aún debaten. Una de las preguntas más incómodas y frecuentes que se le hacen a King es si las drogas ayudaron a su escritura. Su respuesta es siempre un rotundo no. Él afirma que la adicción le robó tiempo, memoria y años de vida. Misery, 1987, con su personaje Annie Wilkes, es su propia metáfora brutal de la adicción. La droga es Annie, que lo mantiene secuestrado y lo fuerza a seguir escribiendo, destrozándolo en el proceso. Es una confesión cruda y pública de su infierno personal. En 1987, su familia, Tabitha y sus hijos, interviene. Tabitha vierte su alcohol en el inodoro y le muestra un bote de basura lleno de colillas de cigarro, cervezas, cocaína, restos de analgésicos. King, ante el ultimátum de su familia, decide buscar ayuda. Este fue su punto de inflexión. Relación con famosos y polémicas con Hollywood. Stanley Kubrick, director del Resplandor, 1980. Esta es, quizás, la polémica más grande en la carrera de King. Él odió la adaptación de Kubrick, la consideró fría, desalmada y una traición a su novela. Para King, El Resplandor era una historia sobre la adicción y cómo destruye a una familia. Para Kubrick, era una historia de fantasmas y la locura inherente al personaje de Jack Torrance.
Este choque es un ejemplo clásico del debate sobre la autonomía de la obra de arte una vez que sale de las manos del creador. ¿Tiene el director el derecho de reinterpretar una obra literaria, incluso si el autor no está de acuerdo? King lo vivió como una profanación de su mensaje más íntimo. En foros, este debate es eterno, con defensores de ambas visiones. Brian De Palma, director de Carrie, 1976, fue la primera adaptación, y King quedó satisfecho con su fidelidad al espíritu de la novela. Un inicio prometedor. Frank Darabont, director de Sueños de Fuga, 1994, La Milla Verde, 1999, The Mist, 2007. Darabont es, sin duda, el director que mejor ha capturado la esencia de King. Sus adaptaciones son ampliamente elogiadas por el autor y los fans. Se dice que Darabont tiene un profundo respeto por el texto original y la humanidad de los personajes. Rob Reiner, director de Stand By Me, 1986, Misery, 1990, otro director en quien King confía. Stand By Me es una adaptación de El Cuerpo, de las 4 estaciones, una historia más personal y menos de terror, que King adora. Misery fue un éxito crítico y comercial. J.J. Abrams, colaborador más reciente en proyectos televisivos como Castle Rock, 2018 a 2019, una serie que explora y expande el universo ficticio de King. También en la serie Lisa's Story, 2021. Capítulo 4. La resurrección y la reflexión. Justo cuando parecía haber superado sus demonios internos, el destino le propinó un golpe brutal que lo llevaría al límite de la existencia, un evento que redefiniría su perspectiva sobre la vida y la escritura. 1999, 19 de junio. El atropello y el encuentro con la muerte. El 19 de junio de 1999, mientras caminaba por la carretera cerca de su casa en Lovell, Maine, King fue atropellado por una camioneta. Sufrió fracturas múltiples, incluyendo una pierna rota en 9 partes, una cadera fracturada y un pulmón perforado. La recuperación fue agonizante y prolongada. Este evento fue un memento mori, recuerdo de que vas a morir, brutal. Lo confrontó directamente con la fragilidad de la vida y la certeza de la muerte. Muchos filósofos existencialistas argumentan que es en la confrontación con la propia finitud donde se encuentra el verdadero sentido de la existencia. Para King, la escritura se convirtió no solo en un oficio, sino en una tabla de salvación, una forma de reconectar con la vida y su propósito. Tras el accidente, King fue preguntado a menudo sobre si el evento había cambiado su forma de escribir o su percepción del terror. Él ha dicho que el accidente le hizo apreciar la vida de una manera nueva y que, aunque el terror sigue siendo su tema, su escritura ha ganado una capa de profundidad sobre la resiliencia humana. 2000. La revelación del maquinista de pesadillas. En el año 2000, King publica On Writing, A Memoir of the Craft, una mezcla de autobiografía y guía de escritura. En este libro, por primera vez, habla abiertamente y sin tapujos de sus adicciones, de su infancia, de su proceso creativo y del accidente. La escritura de On Writing fue un acto de catarsis y sanación para King. Al narrar su propia historia, no solo comparte sus conocimientos, sino que procesa sus traumas y adicciones, liberándose aún más de su peso. Este libro es un testimonio de la resiliencia y de cómo el arte puede ser una forma de terapia. Capítulo 5. El legado continuo. Filosofía, ciencia y la psicología de un rey. Con casi 80 años, Stephen King no solo sigue escribiendo, sino que su obra se ha cimentado como un pilar fundamental en el estudio de la cultura, la psicología y la filosofía contemporánea. Su terror es un espejo. King trasciende el terror sobrenatural. Sus verdaderos monstruos son la intolerancia, la niebla, el misterio de Salem Slot, la zona muerta, el fanatismo religioso o político, Misery, el talismán, The Stand, la crueldad inherente a la infancia, It, el instituto, la violencia doméstica, Dolores Claiborne, el juego de Geralt, y la corrupción moral, Needful Things. King se adentra en el abismo de la condición humana, mostrando cómo la locura y el mal no son fuerzas externas, sino potencialidades latentes dentro de nosotros mismos. Sus obras revelan la oscuridad que habita en el corazón humano, y cómo la línea entre la cordura y la demencia es delgada. Sus personajes son a menudo individuos comunes, enfrentados a situaciones extraordinarias que los obligan a tomar decisiones morales extremas, confrontando su libertad y la responsabilidad de sus actos frente al horror. En The Stand, la descripción de la pandemia de gripe del Capitán Trips es escalofriantemente precisa en su progresión, mutación y consecuencias sociales, siendo una obra sorprendentemente premonitoria en la era post-COVID. King muestra un entendimiento intuitivo de la dinámica de las pandemias y la fragilidad de la civilización. En La Niebla y Cell, King explora cómo el miedo extremo puede desmantelar la racionalidad social. En La Niebla, la comunidad, presa del pánico, se vuelve hacia el fanatismo religioso y la violencia irracional, mostrando la rápida desintegración de la civilización ante una amenaza externa. Se le explora la deshumanización y la transformación conductual masiva. Carrie, Ojos de Fuego y La Zona Muerta, aunque ficcionales, King a menudo intenta anclar los poderes psíquicos en explicaciones pseudocientíficas, ligándolos a capacidades latentes del cerebro, mutaciones genéticas o fenómenos inexplicables de la conciencia, lo que les confiere una inquietante plausibilidad.
Dando una vuelta rápida por las grandes escuelas de la psicología, se han planteado algunos análisis. Psicodinámico. Las relaciones padre-hijo, madre-hija disfuncionales son recurrentes, explorando traumas generacionales. La presencia de la anima, el lado femenino reprimido en el hombre, y el animus, el lado masculino reprimido en la mujer, es evidente en personajes que luchan contra aspectos de su propia identidad de género o proyecciones parentales. Pennywise, It, no es solo un payaso, es el arquetipo del miedo primordial, la sombra colectiva de Derry. El Hotel Overlook, El Resplandor, es un arquetipo del lugar embrujado, un contenedor de la memoria traumática y la locura ancestral. King extrae estos arquetipos universales para que resuenen en la psique del lector. Humanista. A pesar de la oscuridad, la obra de King a menudo celebra el potencial humano para la resiliencia y el crecimiento. Sus personajes, a menudo gente común, everyman, se ven forzados a alcanzar su autorrealización o su potencial máximo en las peores circunstancias, enfrentando sus miedos para sobrevivir. La búsqueda de significado y propósito en medio del caos es un tema recurrente. Conductual y social cognitiva, la forma en que el miedo se transmite y aprende en las comunidades. King muestra cómo el comportamiento violento y la histeria colectiva se pueden modelar y contagiar, y cómo los personajes aprenden nuevas estrategias de afrontamiento o de agresión en entornos de terror. Relevancia de su obra en la vida. En su año de publicación, King irrumpió en un panorama literario que buscaba un terror más visceral y conectado con la realidad. Sus libros hablaban de los miedos latentes de la sociedad americana, la guerra de Vietnam, la paranoia de la Guerra Fría, la violencia escolar, la crisis de la familia nuclear, el racismo y la intolerancia que bullían bajo la superficie. En la actualidad, la vigencia de King es innegable. Sus temas son atemporales: el bien contra el mal, la lucha por la supervivencia, el poder del amor y la amistad, el club de los perdedores en It, la resiliencia ante la adversidad. Sus monstruos son metáforas para nuestros miedos contemporáneos, las pandemias, la polarización política, la desinformación, el fanatismo, la amenaza ambiental y el acoso digital. A menudo se le ha cuestionado sobre sus obras, en algunos foros y en entrevistas, dando respuesta a estas preguntas clave. ¿Cuál es el libro que más te ha costado escribir o que más te ha afectado? King ha dicho que Cementerio de Animales fue el más difícil. La idea le aterrorizó tanto que guardó el manuscrito en un cajón durante años. Aborda el tema de la pérdida de un hijo, algo que lo tocó muy de cerca. También Misery fue emocionalmente agotador por su conexión con sus adicciones. ¿De dónde sacas tus ideas? King ha respondido que las ideas son como arqueología, no las inventa, las encuentra. Dice que las ideas están flotando en el aire y que él solo tiene una antena mejor para captarlas. Las describe como dos historias separadas que de repente se chocan en su mente. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el terror? King, citando a H.P. Lovecraft, distingue: el miedo, o horror, es la emoción de repulsión hacia algo horrible, una cabeza decapitada. El terror es la emoción antes de ver la cosa horrible, la puerta de la habitación se abre lentamente. King prefiere el terror, la anticipación y la sugestión. ¿Crees en Dios o en algo sobrenatural? King se ha descrito como creyente. Ha dicho que la fe es importante para él, pero no de una manera dogmática. Cree que hay más en el universo de lo que la ciencia puede explicar. Esto se ve en cómo sus personajes a menudo encuentran fuerza en la fe o en la conexión espiritual. Capítulo 6. La respuesta al enigma, el oráculo de nuestras pesadillas. Hemos navegado por las profundidades de su vida y obra, por sus traumas y triunfos, por sus demonios y sus iluminaciones. Es momento de encarar la pregunta inicial que nos ha guiado en este viaje. ¿Acaso Stephen King, con cada palabra, ha estado desenterrando secretos que la sociedad preferiría mantener ocultos, y su genialidad es, en realidad, una manifestación de fenómenos psicológicos y sociales tan poderosos que lo trascendieron, llevando incluso a polémicas éticas sobre la explotación del dolor ajeno? La respuesta, mis queridos exploradores, no es una simple. No hay un pacto demoníaco. No hay una locura extra más allá de la que él mismo ha expuesto. El genio de Stephen King, su capacidad para ser el oráculo de nuestras pesadillas, es una síntesis devastadora de varios factores. La sensibilidad psíquica al trauma y la sombra colectiva. Su infancia, marcada por el abandono y un trauma reprimido, le dio una antena para sintonizar con los miedos más primarios y universales. King no crea el miedo, lo percibe en el inconsciente colectivo y lo articula de forma magistral. Sus obras son como sesiones de terapia masiva donde la sociedad enfrenta sus propias sombras. La catarsis personal como metáfora universal. Sus batallas con las adicciones no fueron un camino hacia la iluminación, sino un infierno que, al ser narrado, se convirtió en una metáfora potente de la lucha humana contra los demonios internos, un tema universalmente resonante. El ojo clínico del sociólogo y el psicólogo empírico, King es un observador implacable de la condición humana y la dinámica social. Es capaz de diseccionar las hipocresías, los prejuicios y la violencia latente en las comunidades y familias, y luego proyectarlos en escenarios de horror. Él nos muestra el monstruo que ya está en casa. La disciplina estoica del artesano,
Más allá del talento, es la constancia, el rigor y la brutal disciplina de un escritor que se sienta a trabajar día tras día, incluso en sus peores momentos. La genialidad sin el trabajo arduo es solo una promesa. La función de espejo y advertencia. Filosóficamente, King actúa como un espejo. Nos muestra lo que tememos, no para aterrorizarnos sin más, sino para que lo enfrentemos. Las polémicas éticas sobre la explotación del dolor ajeno son, en realidad, debate sobre la incomodidad de vernos reflejados en sus oscuras verdades. Stephen King no es un profeta en el sentido místico, sino un oráculo en el sentido arquetípico, un canal a través del cual los miedos, las ansiedades y las oscuridades de la humanidad encuentran una voz y una forma. Sus libros son un recordatorio de que los monstruos más grandes no están bajo la cama, sino dentro de nosotros y en las sombras de la sociedad que construimos. Stephen King, el Rey, no es un mero escritor de terror. Es un fenómeno cultural, un analista psicosocial disfrazado de cuentacuentos, un filósofo accidental que explora la condición humana a través del lente del horror. Sus historias perduran porque son más que sustos, son investigaciones profundas sobre lo que significa ser humano en un mundo lleno de maravilla y, a la vez, de abismos. ¿Te atreves ahora a leer sus libros con otra mirada? ¿Te atreves a ver las sombras que él ha desvelado, no solo en sus páginas, sino en tu propia realidad? Te prometo que, una vez que entiendes la profundidad del universo King, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Porque Stephen King no te asusta por diversión, te asusta para que veas la verdad. Déjame en los comentarios tu análisis más profundo sobre alguna obra de King. ¿Qué miedo crees que él ha sabido desenterrar mejor? Y si esta investigación te voló la cabeza, deja tu like, compártela y suscríbete para más viajes a lo desconocido. Nos vemos en el próximo episodio, Exploradores de la Verdad. Y recuerda, la oscuridad es real, y a veces, solo un rey puede mostrárnosla.